Hola, hola, bienvenidos a todos. Hoy estamos aquí en esta mañana compartiendo con dos personas muy interesantes en el podcast de Marketing B-Brand. Y bueno, para empezar, yo quiero plantearles esto. Yo no sé si a ustedes también les ha pasado o a quienes nos están mirando, que a veces compramos y cuando llegamos a la casa ya como que nos arrepentimos y nos preguntamos por qué compramos. O sea, ¿lo decidimos nosotros o decidieron por nosotros? Entonces, ¿qué opinas? Aquí tenemos a Diago, él es un estudiante de marketing de sexto semestre, también es integrante del club de creadores de contenido. Entonces, cuéntame si yo soy la única que le ha pasado eso y qué opinas tú. Mira, no creo que esa es la única, porque a muchos nos pasa. Así me han contado mucho de que siempre compran o sea, no saben realmente por qué compraron, porque llegan a la casa y dicen, ya no lo necesito, o ya no lo quiero. Pero por eso justamente también tenemos aquí a nuestro queridísimo amigo Michael, licenciado en psicología de nuestra queridísima universidad, Laica Loyola Alfaro de Manabí, que nos va a hablar también un poco de esto, ¿no? ¿Y qué opinas, Michael? Yo creo más bien que muchas veces hacemos las cosas por impulsividad y así como tomamos decisiones impulsivas, así mismo hacemos compras impulsivas. Y son justamente por esas mismas decisiones que uno a veces dice, bueno, tengo ganas de comprarme un estuche para el celular. Y tú dices, bueno, sí, voy a comprar ese negro. Y llegas y dices, ay no, el blanco estaba más bonito. O sea, ajá, que uno a veces no piensa en lo que va a hacer y solo lo hace porque ya, lo hice y ya. Entonces, yo creo que de ahí podemos partir, o sea, del hecho de tomar decisiones. Claro. Entonces, desde el punto de vista de la psicología, porque esa es la intención de ahorita, que podamos ver esas dos perspectivas, marketing y psicología, cómo se conectan. ¿Cómo se pueden involucrar las dos? Exacto. Entonces, si empezamos desde cómo uno toma decisiones. También sería, o sea, como que qué áreas del cerebro están más involucradas al momento de esta toma de decisión de la compra como tal. Eh, bueno, nuestro cerebro es súper impresionante el ver tantas redes que están interconectadas y tantos procesos que hay dentro de nuestro cerebro que nos llevan a hacer varias cosas. Por ejemplo, para la toma de decisiones no influye solo un área, sino que hay un hay varias redes y varias conexiones que nos llevan a hacer un proceso. Por ejemplo, todo puede nacer desde el hecho de ver algo y todo ese procesamiento visual, el reconocer, puede ser un color o la imagen de una hamburguesa que veamos y que tenga doble carne, con todo, o sea, imagínate ver una hamburguesa toda grande en un fondo amarillo y tú digas, guau, qué hambre. Entonces, desde ahí y desde el interés que se genera en nosotros como para decir, bueno, quiero saciar mi hambre y un poco lo que hay dentro de nuestro cerebro, que es un sistema de recompensas, el tratar de dar esa recompensa y saciar esta necesidad que estoy generando de hambre. Entonces, si yo tengo hambre, veo esa hamburguesa y digo, wow, tengo hambre y quiero comerme una hamburguesa así. Voy y la compro. Muchas veces ni siquiera vemos el costo de eso, sino que solo por querer comer esa hamburguesa tan grande de doble carne y todo eso, la compramos. Entonces, cómo estas grandes empresas, estas grandes marcas, han logrado enganchar a las personas desde una imagen. Entonces, es como que analizan lo que quiere el consumidor. Y el consumidor dice, bueno, por lo general Ecuador es un país que come bastantes salchipapa, digamos. Entonces, las personas que empiezan a investigar sobre eso van a sacar técnicas para poder identificar cómo engancho a una población que come tanta salchipapa y cómo puedo dar un estímulo visual que lleve a esa persona a comprar. Ajá. Entonces,
como les decía, o sea, desde el procesamiento visual, cómo percibimos y cómo procesamos toda esa información, junto con la información sensorial y también con las emociones que nosotros llevemos. Entonces, todo eso es como un conjunto que dices, wow, o sea, no es solo porque veo y compro, sino que dentro del cerebro hay varios procesos que te llevan a hacer eso. O sea, ya, tú me estás diciendo que todo es a través de estímulos, ¿verdad? Estímulos para tomar las decisiones. ¿Y en qué punto, o sea, en qué área específica del cerebro este, se activa este sistema de recompensa? Con ciertos ciclos sensoriales, ya nos contaste, pero ¿cuál es el inicio de esa toma de decisión? ¿Dónde se genera dentro de nuestro cerebro? Ok, em, bueno, a veces varía el inicio de un proceso dentro del cerebro, pero por lo general cuando nosotros recibimos un estímulo externo, pasa por nuestra corteza prefrontal, que es como la primera barrera de información como para pasar a lo demás. Y igual dentro del sistema perceptivo y todas estas cuestiones. Una vez que pasa por esto, si nos vamos justamente a esto de querer comprar algo o que un estímulo nos haya generado ese interés, eh, va también por todo lo que es el sistema de recompensa, el sistema límbico, hasta también hay un área que se llama el núcleo accumbens, que básicamente esto es lo que nos da este interés y esta necesidad de querer comprar o consumir algo. Ajá. Entonces es como que y y sumado a esto, que haya tenido una buena experiencia, digamos. Entonces, si yo tuve una buena experiencia comprando esta hamburguesa, toda esa información sensorial la vamos procesando junto con los recuerdos que evocamos y junto con todo esto, las emociones, todas las áreas, cerebrales que están juntas con esto, como el hipocampo, el la amígdala, el núcleo accumbens, todos estos procesos se juntan como para decir, bueno, voy a hacer esto. Claro. Y también, ya hablando más así desde tu experiencia, ¿nos puedes decir así como que una diferencia entre una decisión racional y una emocional? Justamente lo que habíamos hablado al inicio. Por ejemplo, muchas veces podemos llegar a tener respuestas impulsivas, que muchas veces las llevamos por emociones. Ya, y algo que te haya pasado así a ti como tal, de que hayas, o sea, Que lo hayas experimentado. ajá, entre que racional y emocional, de que lo pensaste, me imagino que el racional lo pensaste y dijiste, ah, no, sí, esto sí lo necesito, y lo emocional que lo compraste por impulso. Ajá. Bueno, yo creo que racional, por ejemplo, es más cuando compré mi celular. El celular que tengo. Entonces, pasa por un proceso más de decir, bueno, esto me va a ayudar a tal cosa, me va a ayudar a tener la suficiente capacidad como para poder llevar a cabo todo lo que quiera. Pero ya algo más llevado por emociones es como, chuta, ¿cómo lo podría decir? Yo creo que me he pasado más en comida, sí. Me ha pasado bastante en comida que, por ejemplo, tengo $10. Tengo $10 para toda la semana, digamos. Y voy y pasé por un restaurante que decía 20 alitas por $10. Y dije, bueno, ya. Y lo compré y después es como que Ve. te quedas sin dinero y es, ok, bueno, me dejé llevar por mi emoción por la felicidad de haber visto una promoción de 20 alitas que casi nunca ves una promoción de 20 alitas por $10. Y dice, wow, la voy a comprar. Y hay veces que, o sea, no racionamos justamente eso de que, o sea, primero, si me das los $10, no voy a tener con qué comer otro día después. Entonces, básicamente sí, hay una gran diferencia entre esas dos tomas de decisión. Claro. Vecina, vecina. ¿Sabes que en marketing hay 5 pasos para tomar una decisión para comprar? Entonces, me recordaste eso porque me dijiste, primero en la compra de tu celular, me salió la idea de que lo quería. Lo investigué, vi las opciones, lo realicé. Esa es una decisión muy racional. Pero, ¿qué opinas tú de esas empresas
o las marcas, mejor dicho, que aprovechan todos estos estímulos emocionales, lo que nos dijiste al principio, para poder vender, para que ese proceso de decisión de compra no sea tan largo y sea más por impulso. O sea, ¿qué opinas de eso? Em, bueno, yo creo que igual, como toda empresa, siempre tratas de trabajar como a favor de lo que tú quieres, sea cualquiera que sea la empresa, la institución o la marca. Em, y más que nada, por ejemplo, se me hizo interesante, también estuve leyendo un poco de neuromarketing. Y se me hizo interesante cómo ver procesos, cómo el investigar y el tratar de estos procesos atencionales, estos procesos sensoriales, visuales, auditivos, y cómo todo eso lo juntan como para tratar de hacer una estrategia en donde un producto se venda y dé la suficiente ganancia que uno espera. Entonces, entre más estudio de mercado haya, muchas mejores ganancias hay, y obviamente que hay marcas que a veces, eh, no ajá, se aprovechan un poco de eso, y a veces tampoco no hay un límite como para decir: "Bueno, eh, no me puedo meter en esto, pero aún así", Lo hago. ajá, lo habla, ajá. Y asimismo, ¿por qué crees tú que recordamos, o sea, estas marcas que nos generan algún tipo de emoción positiva? ¿Por qué crees que las recordamos más? Ya, hay algo interesante, hay una teoría dentro de la neuropsicología que se llama marcador somático. El marcador somático básicamente es una respuesta fisiológica nuestra cuando nosotros tenemos una experiencia, ya sea positiva o negativa. Entonces puede suceder bastante esto en esto del marketing o en estas experiencias que tengamos en algún restaurante o en algún lugar donde compremos. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo bastante claro del marcador somático, que me acuerdo que lo hablábamos bastante cuando estaba en la universidad. eh, Tú pasas por una casa, digamos, tú pasas por una casa y en la puerta hay un perro. Entonces, pasas por esa casa y el perro sale a ladrarte y te asustas. Entonces, cuando tú vuelvas a pasar por esa casa, tu marcador somático se activa. Sí. Y tu respuesta, ¿cuál va a ser? Cruzarte de calle para no pasar por ahí porque sabes que el perro puede salir y te va a ladrar otra vez y te vas a asustar. Entonces, puede pasar lo mismo con estas experiencias positivas o negativas. Digamos, lo que les decía al inicio. Imagínense una imagen de una hamburguesa así que se ve súper bueno. Entras a comprarla y te sale mala. Entonces imagínate que lo entras a comprar, te sale una hamburguesa toda finita, que sabe mal. Entonces, tu respuesta la segunda vez que vas a ir, ¿qué va a ser? Ya no la vas a comprar, no vas a entrar ni siquiera al restaurante. O si alguien te dice: "No, ¿sabes qué? La comida ahí es buena", o algo, tú vas a decir: "No, porque yo ya he comido ahí y no es bueno". Entonces, básicamente, estas respuestas están influenciadas también, no, o sea, no solo por la experiencia, sino por los procesos emocionales, eh, el hipocampo, que es otra área del cerebro, que es encargada de guardar recuerdos y formar nuevas memorias. O sea, forma una memoria, forma un recuerdo negativo, que ese recuerdo negativo va en conjunto con la amígdala a los procesos emocionales. Eh, y eso va al sistema de recompensa que no va, si tu sistema de recompensa no va a querer saciar tu necesidad con eso. Entonces ahí se activa la respuesta tuya de no ir a comprar a eso. O evitar ese restaurante porque tuviste una mala experiencia con eso. Al igual que con el perro. Igual, o sea, no solo funciona con cosas negativas, también con experiencias positivas que tengamos. O sea, nos regimos por emociones, básicamente, por experiencia, en este caso. En algunas ocasiones sí, ¿no? Ajá, sí, bueno, yo creo que más que nada en esto de el marketing y eso, en cómo evaluamos a la persona como para comprar, yo creo que sí está más pegado al analizar las emociones. O sea, hacer que el cliente se sienta bien, activar esas respuestas emocionales y brindar una experiencia positiva, haga que el cliente vuelva. O sea, entonces podemos decir que en este caso, o sea, una marca fuerte
aquella que logra crear esta huella emocional dentro del consumidor. Sí, yo creería que sí. O sea, entre más positiva sea la experiencia, más vas a hacer que esa persona venga. Porque es como, o sea, siempre vas a tener un recuerdo. O sea, si entre mejores recuerdos tengas, esos recuerdos los vas a querer vivir otra vez. Ujú. Y era lo que le decía con esto de las experiencias que nosotros tengamos, básicamente sí modifican ciertas cosas que nosotros vayamos a hacer. Y es por este mismo hecho, de que al tomar una decisión nosotros con el lóbulo frontal, eh, no solamente vamos a ver eso, sino que se va a activar este hipocampo, se va a activar la amígdala, se va a activar el sistema límbico para ver si es que de verdad yo quiero saciar esa necesidad. Ajá. O sea, todo lo que estás diciendo al final refuerza esta frase que los mercadólogos debemos tener en cuenta de que el cerebro busca placer y evita el dolor. Ya, por ejemplo, el sistema de recompensa busca placer y el sistema de aversión evita el dolor. Evita el dolor. Ajá, entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a enfrentar a algo que nos pueda causar dolor, el sistema de aversión se va a activar y va a decir, no, que, o sea, es eso. Pero igual, el sistema de recompensa que nosotros tenemos es algo tan primitivo que a veces, o sea, necesita de todas las otras áreas cerebrales como para entender qué es eso. Porque el sistema de recompensa se encarga de responder y saciar todas nuestras necesidades biológicas como el hambre, el que tenga sed, el que tenga sueño. Entonces, tu sistema de recompensa va a buscar hacer algo para saciar eso. Tu sistema de recompensa no va a decirte, quiero una hamburguesa, sino que quiero saciar el hambre. Entonces, todos los otros procesos que nosotros tenemos en el cerebro es lo que nos hace llevar a eso. Por ejemplo, el hipocampo genera un nuevo recuerdo. Ese recuerdo va a ir después como una experiencia positiva para la amígdala, entonces con emoción positiva. Em, y todo eso se va a activar si, digamos, el lóbulo occipital percibe un estímulo visual y eso se va a procesar de manera positiva. Entra toda esta información sensorial y eso se activa. Se activa para buscar algo que de verdad me sacie el hambre, que ahí se activa el sistema de recompensa. Tengo hambre. Y todos los otros sistemas van a buscar algo que cubra el hambre. Ujú. Que después de eso es lo que nos genera un poco de dopamina, esta felicidad y este deseo. Ajá. Aquí conecta otro punto que lo que mencionas es lo de la dopamina. O sea, cómo usamos ese conocimiento de que sabemos lo que puede causarle dopamina a los consumidores, por ejemplo, para crear fidelidad a largo plazo, pero sin caer en esa línea de manipulación, porque al final son conocimientos de nuestro cerebro, de nuestro subconsciente. Pero cómo no se cruza la línea. Yo creo, yo creo que en cualquier punto cae en eso de tratar de manipular al cliente, como desde el punto en el que tú pones una publicidad que se vea tan buena, ya estás como tratando de modificar esa respuesta del cliente. Entonces, yo creo que más bien eso es algo que ya está en conjunto con eso. Pero ahora, la dopamina, que básicamente es lo que nos da el placer, ya nos genera placer. eh, Obviamente, entre más placer generes a una persona, más fidelidad vas a tener al restaurante o al lugar o a lo que sea. Entonces, toda la dopamina que logre generar va a ser buena y no necesariamente cae en esto de manipular al cliente, sino que considero que entre más dopamina generes a un cliente, es más un trabajo extenso que tiene el lugar como para dar una experiencia positiva a esa persona. Es
La verdad, este tema es súper interesante y bueno, yo creo que en este momento podemos hacer una pausa para seguir después. Soy Helen y siempre quise estudiar una carrera que combina tecnología y creatividad, y al ser bilingüe me abre muchas puertas. Soy Michael y actualmente aprendo estrategias que permitan a las empresas ser más competitivas. Desarrollo mi creatividad trabajando en equipo, lidero proyectos y preparo mi futuro. Soy Alexandra Bravo y nunca dudé que esta carrera me ayudaría a cumplir mis sueños. Hoy trabajo en lo que me gusta y mis conocimientos me permiten ser mejor profesional día a día. Así como Helen y Michael, decidí estudiar esta carrera de mercadotecnia en Naulian. Seamos colegas, seamos líderes. Estudia mercadotecnia. Estamos aquí de vuelta en nuestro episodio número 2 de B-Brand, el podcast de marketing, con el Michael Silva, licenciado en psicología de aquí de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí, y la presencia también de Tiago Castillo, estudiante de marketing y integrante del Club de Creadores de Contenido. Entonces, chicos, para volver al tema de marketing y la psicología, hay un punto aquí que la neurociencia no es ese estudio de todo lo que tenga que ver con el cerebro, ¿no? Con con su médula final o cómo tomamos las decisiones. Y el neuromarketing es el uso de esa información en estrategias de marketing. Entonces, cuéntanos un poco qué herramientas los psicólogos utilizan en neurociencias para poder analizar todo eso que luego los podemos utilizar en marketing. En marketing, claro. Técnicas de neuromodulación no invasivas, que sería estimulación magnética transcranial y también estimulación de corriente no directo. Ujú. Entonces, estas un poco nos permiten modular varias áreas del cerebro, depende de qué queramos trabajar. Hemos tenido pacientes con esclerosis múltiple que se le ha realizado TMS, estimulación magnética transcranial, y han tenido resultados súper buenos. De igual manera, con la TDCS, que se ha trabajado bastante con lo que son niños, y son técnicas no invasivas que por ejemplo, TDCS se puede trabajar con niños mientras están haciendo alguna otra actividad. Y estimulación magnética transcranial sí es un poco más compleja porque el paciente tiene que estar acostado mientras se le está estimulando cierta área del cerebro que nosotros queramos trabajar. Y, por ejemplo, con lo que tú me decías, em, yo había leído un poco que en neuromarketing se va viendo estas cuestiones con estas técnicas de neuromodulación, se va viendo un poco los procesos atencionales, cómo las prácticas publicitarias ayudarían a poder a poder un poco trabajar y tener buenos resultados mediante el análisis de el procesamiento visual, el reconocimiento de estímulos y también cómo nosotros procesamos la información sensorial. Entonces, estas técnicas son súper buenas para estas cuestiones, sí, pero cómo se trabaja directamente en neuromarketing, sí, no he ajá, no he entrado mucho, pero aquí en el instituto se ocupan estas técnicas y tienen súper buenos resultados con los pacientes que se atienden aquí. En este caso, pues ustedes como profesionales en psicología los utilizan para eso, para poder ver qué patologías son, para tratar a las personas, para ayudarlas. ¿Y qué opinas, Diego, en cuanto al uso de estas herramientas para técnicas en marketing ya? O sea, ¿qué consideras como que más efectivo? Ya escuchando la opinión de Mike. Sí, a la final es esto, ¿no? Nos ayuda a tener como que acer- acertar más a lo que queremos lograr, que es llamar la atención del consumidor en este caso, ¿no? Por ejemplo, está el eye tracking, que es como que El seguimiento de mirada. el seguimiento de mirada. Entonces tienes tu grupo focal y le das, por ejemplo, diferentes estímulos a ver dónde mira primero. Si mira, yo qué sé, al logo o al producto o algo eh, que se esté presentando, ¿no? Y esto nos ayuda a saber más en qué podemos mejorar la publicidad o como para enganchar más a las personas sería.
Se me hace súper interesante, por ejemplo, cómo se ocupan todas estas herramientas que, por ejemplo, en nuestra área, nosotros la vemos como para mejorar la calidad de vida, la salud, y en cambio ustedes la ocupan como para mejorar la calidad de la marca. Ajá. Entonces, por ejemplo, en el eye tracking, dentro de psicología se lo ocupa, hay bastantes intervenciones con niños con TEA, con menores con TEA, que el trastorno del espectro autista, que un poco se puede ver el desvío, como cuánto tiempo pueden sostener ellos una mirada mientras se habla con una persona o estas cuestiones. Y tiene buenos resultados en cuanto a TEA. Pero, por ejemplo, ustedes lo ven como para ver qué estímulo es el que más se, Eh, o sea, ¿cuál es el más visto? Entonces, sí, 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 se me hace súper interesante y además cómo ocupan el electroencefalograma, Sí, o sea, cómo ver la actividad cerebral para poder identificar qué es lo que más se puede vender. claro, por ejemplo, con colores, cómo reacciona el cerebro a esos diferentes estímulos a la final. Y esto es muy bueno porque son herramientas tecnológicas que, como te dije antes, o sea, nos asegura más el, la efectividad. la efectividad de, para llegar a nuestro público objetivo en este caso, ¿no? Entonces es eso. ¿Ustedes creen que a través de los años y cómo vamos avanzando, el marketing va a depender muchísimo más de la neurociencia? Michael. Em, a ver, yo creo que en algo, o sea, con todos los avances que se te dio dentro del neuromarketing y lo poco que leí, porque no he leído tampoco tanto, considero que igual el poder entender el funcionamiento cerebral va a ser interesante como para poder obtener mejores resultados. Obviamente que para eso, como nosotros siempre decimos, la investigación es súper importante. O sea, para nosotros poder atender y hacer programas que tengan mejores resultados dentro de la salud mental y cerebral, necesitamos investigar muchísimo más para poder tener mejores resultados, qué protocolos se ocupan mejor, qué técnicas de neuromodulación van a tener mejores resultados en ciertas patologías o algo. Y en cambio, en su caso, yo creo que el poder entender más de estos procesos atencionales, sus procesos sensoriales y todas estas cuestiones va a ser interesante trabajándolo en conjunto con lo que, por ejemplo, con la base que nace el consumismo y el condicionamiento dentro de la psicología. Condicionar a una persona con estímulos que después van a dar esa respuesta a querer consumir. Claro. Entonces, un poco conectando el, el condicionamiento con el funcionamiento cerebral, yo creo que va a tener buenos resultados. Buenos resultados, claro, porque a la final, por ejemplo, con métodos tradicionales como encuesta o así, a la final no sabemos si las personas nos están mintiendo o no, porque puede que en una encuesta tú coges y comienzas a seleccionar, medio lees por ahí y no estás siendo 100% Sincero. sincero. Y a la final es esto, porque cuando ya utilizamos estas tecnologías ya podemos ver más en concreto lo que siente el consumidor, lo que ve el consumidor y lo que quiere. Claro, igual yo creo que en ese caso se debería trabajar con, por ejemplo, con neurólogos, con neuropsicólogos que manejan bastante todos estos procesos cerebrales y todas estas cuestiones de estructuras fisiológicas y todas estas cuestiones como para poder entender un poco más cómo está funcionando, porque así mismo, como tú dices, con una encuesta tal vez no tengan respuesta, la respuesta esperada, o tal vez puedan mentir, puede suceder lo mismo con los procesos acá, porque por ejemplo, una persona que venga con una crisis, eh, digamos, de ansiedad o algo, va a tener resultados diferentes a cuando llegue sin una crisis. Entonces, también hay que saber manejar todo eso, de lado de las aplicaciones de las técnicas de neuromodulación y también la interpretación de esos resultados. La verdad, no me había puesto a pensar en que también un resultado neurocientífico puede tener cierto grado de error, un margen de error. Eso es lo que me quieres decir. Entonces yo creo que lo mejor sería que un marketero trabaje con un neurocientífico
para hacer una estrategia súper efectiva en caso de querer perseguir ese objetivo en marketing, ¿no? Porque si hablamos de ya patologías y realmente preocuparnos por la salud mental de las personas, sería otra rama. Claro, porque, por ejemplo, eh, como psicólogo, yo también he trabajado con entrevistas y cuestiones así que son más técnicas cualitativas, eh, pero sí tiene cierto sesgo el poder obtener esa información porque muchas veces no, no sabemos, no sabemos cuál sea la situación en la que está en ese momento. O por ejemplo, nosotros tenemos instrumentos psicológicos que quieren ver cuestiones de ansiedad o cuestiones de depresión en la última semana. Y posiblemente en la última semana se me murió un perro. Entonces ¿Vale? voy a poder, posiblemente me salga que tengo depresión, Claro. pero no necesariamente fue eso. Ajá. Fue que tuve un momento. Que tuve una situación que que está influyendo en cómo me estoy sintiendo, o sea, cómo me estoy sintiendo actualmente, ajá. Entonces puede pasar lo mismo acá dentro de las técnicas de neuromodulación. O por ejemplo, alguien que llegue y no le vaya a gustar tanto el proceso de hacer electroencefalograma o hacer TMS o TDCS, eh, no va a tener el mismo resultado que una persona que tenga el compromiso de hacerse Y que la esté ley. dispuesto. Ajá, ajá. Claro, y así ya como un consejo, o sea, a los profesionales, ¿qué les dirías, en este caso a los profesionales de marketing, ¿no? Para aplicar estos conocimientos, o sea, de estas herramientas, pero de una manera ética y más humana. Eh, bueno, yo considero que primero hacer más investigación. Eso nos va a ayudar a poder hacer procesos y protocolos más éticos que puedan darnos mejores resultados también. Y que eso siempre se trabaje con las personas que manejan todo eso. Entonces, una persona de marketing, un neuropsicólogo, un neurólogo, que son los que se encargan bastante de leer todos los resultados de los electroencefalogramas y todas estas cuestiones. Aparte de eso, siempre tomar en cuenta que, o sea, que somos personas con las que trabajamos. Entonces, al ser personas con las que trabajamos, siempre debemos de tener en cuenta este criterio de siempre trabajar en bien de eso. Ujú. Y, y el poder, yo creo que la investigación es la base de todo. O sea, yo sigo pensando que la investigación es la base de todo y es lo que nos ha dado tantos buenos resultados hasta ahora. Y no solo lo empírico, porque lo empírico tal vez se basa bajo esa experiencia de lo que se hizo, pero seguir investigando en conjunto con lo empírico, sí. Claro, y no dejar de investigar, a los finales de eso está. Sí, Al final yo creo que todos los días investigamos algo, disfrutamos algo. porque por ejemplo, ajá, acá hay protocolos ya establecidos de cómo podemos trabajar con una persona. Pero sin embargo, de aquí a un año puede salir una investigación que diga que ese protocolo no tiene tantos resultados como otro que se generó en ese año. Tomando en cuenta de base ese protocolo, entonces como que siempre se tiene que estar actualizando e investigando más. Sabes que ahí de nuevo se vuelve a conectar con el marketing, el tema de la neurociencia y la psicología, porque hablamos de la inmediatez que vimos hoy en día. O sea, de que los cambios se pueden dar rápido. Y eso es un punto muy interesante que dijiste, que los protocolos que sirven ahora puede que después de un año ya no sirva. Lo mismo utilizamos como estudiantes de marketing. Para explicar estrategias, siempre estamos viendo qué puede cambiar el consumidor, qué va a cambiar, qué va a sentir diferente, qué hay de moda ahorita. O sea, Entonces, siempre estar a la vanguardia de todo lo que pasa, estar investigando, porque el mercado es muy cambiante. Las personas somos muy cambiantes, entonces siempre tenemos que estar ahí pendiente y actualizarnos siempre, con todo. Y por ejemplo, un gran ejemplo de eso es que cada persona es súper diferente. El contexto de cada persona también varía mucho. Entonces, las respuestas que va a tener una persona no es la misma que va a tener otra persona. Por ejemplo, si una marca saca un comercial de fútbol, quizá una persona que no le gusta el fútbol no le va a interesar, no le va a llamar mucho la atención ese comercial, como los que hacía Pepsi, Coca-Cola antes.
Entonces, no, quizás no a todos le llama la atención ver ese comercial. Claro. Ajá, entonces, o sea, como nosotros vemos acá que el contexto cambia bastante de acuerdo a el contexto en donde se ha desenvuelto toda su vida, el contexto familiar, el contexto social y todas estas cuestiones. Y, y qué áreas se han estimulado más, qué áreas se han estimulado menos, qué hitos se han desarrollado, ¿no? Es como que también hay eso, o sea, nosotros vemos todas esas cosas como para poder intervenir, al igual que ustedes ven todas estas cuestiones también de qué personas, cuál va a ser la población objetivo y todas estas cosas, el tal, todo. ¿Y qué dices? Nosotros como estudiantes de marketing, em, la verdad, vemos esas herramientas que tú nos mencionaste y todo, como muy, muy poderosas, como muy efectivas. Ya nos dijiste que sí tiene sesgos, que hay posibilidades de que puede que no sea así como lo estamos haciendo, pero Eh, no, a la final es eso, o sea, de que nosotros no teníamos idea de que pudieran haber esos sesgos, esos errores. Entonces, eso, como lo digo yo, se le es algo nuevo para nosotros y nos quedamos sorprendidos porque estábamos hablando y, es más efectiva que los métodos tradicionales, pero al final sí tiene ese margen de error. Sí, bueno, igual, o sea, el fin con el que ustedes la usan tiene o sea, tiene un proceso diferente al que nosotros lo ocupamos porque esos equipos nosotros los ocupamos más para intervenciones directas. O sea, intervenciones con personas que ya tengan algún diagnóstico. Ajá, ajá. O con el electroencefalograma también nos ayuda a diagnosticar ciertas cuestiones o corroborar también. Pero las ocupamos más para intervenciones con protocolos ya establecidos que por ejemplo, si una persona llega, se identifica que tiene depresión o alguna cuestión relacionada a eso, en estimulación magnética transcraneal se le hace un protocolo de depresión. Ajá, pero son protocolos que ya con investigación se han establecido hasta ahora. Entonces, más bien lo que ustedes, o sea, hacen es como lo que nos se haría en un diagnóstico. O sea, tipo, vamos a ver cómo va a ser la actividad cerebral mientras presentamos un producto. Entonces, es algo, o sea, sí bastante distinto la manera en la que lo usamos, pero ahora leer todo eso, interpretar todo lo que te da el equipo, es lo complejo. Porque, por ejemplo, un electroencefalograma y te sale toda la actividad cerebral y tú dices, wow. Wow. O sea, sí, a veces uno se queda viendo solo cómo están los picos del electroencefalograma y hay tantas áreas en el cerebro que a veces uno dice, chuta, de verdad, que estamos ¿qué significa esto? Sí, 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 pero claro, o sea, serían con diferentes fines y una manera distinta también de ocuparlos. Entonces supongo que es el neuromarketing que tienen todos esos protocolos ya. Es como que ese rano, porque neurociencia obviamente no es lo mismo que neuromarketing. Claro. Entonces neuromarketing, esa área ya tiene todos sus protocolos para que sepan cómo funciona, porque, o sea, no es mentira que ya se vienen años de evolución, de avances, de tecnologías, que cada vez va a ser más fácil entender estas herramientas, pero yo siento que va a ser como más difícil entendernos a nosotros mismos como humanos, como personas, porque al final es eso, sea cualquier área de conocimiento, todos vamos a tratar con personas. Sí, 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 o sea, sí son como un poco, a ver, neuromarketing y neurociencias trabajan en cuestiones similares, pero sí son como campos un poco distanciados. Ajá. Sí, son campos distanciados porque podemos estar analizando lo mismo, pero no vamos a llegar a lo mismo. Claro, o sea, usaban las mismas herramientas, pero para fines diferentes. Exactamente. Ujú. Bueno, ya yo creo que estamos casi que llegando al final y yo sí quisiera que tú, Michael, nos dieras como una frase, o sea, ¿qué, qué busca el consumidor? O sea, con una frase, ¿qué busca el consumidor en cuanto a la psicología? ¿Cómo lo la relacionarías? Relacionarías.
Yo creo que las personas nos manejamos bastante por estímulos. Entonces, esos estímulos son los que condicionan bastante nuestra respuesta. Como les había dicho hace un momento, trabajar en condicionamiento, que es básicamente lo que se ha ocupado siempre dentro de las empresas y todas estas cuestiones, ocupar colores que llamen la atención, ocupar imágenes que a veces esas imágenes ni siquiera son lo que te venden. Eh, entonces, todas esas cuestiones siempre nos condicionan a nosotros, o sea, vemos un estímulo y ese estímulo nos condiciona nuestra respuesta. Entonces, eh, básicamente eso es lo que yo he visto siempre y me ha pasado a mí también. Entonces no es como, ajá, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Ver videollamadas o algo así. Y desde ahí nos enganchan y eso. Y a veces terminamos teniendo experiencias positivas o negativas. Ajá, que a veces uno hasta por miedo, como dicen por ahí, mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Entonces yo creo que más relacionado a eso. Ajá. Y tú, Diego, o sea, ¿qué te gustaría que quienes estén escuchando este episodio se lleven de la conversación que estamos teniendo? Eh, Algo que sí quiero que se lleven es lo que dijo Michael en antes, de que siempre investiguen, que nunca, nunca dejen de investigar, porque es la base de todo, tanto para nosotros como marketing, como tanto para ellos como psicología, porque somos cambiantes, como lo hablábamos en antes, entonces siempre tenemos que estar a la vanguardia de todo. Entonces, eso, de que nunca paren de investigar. Y la evidencia científica es, o sea, tiene un peso muy grande, la evidencia científica. Y, por ejemplo, todos los protocolos que se ocupan son basados en basados en evidencia científica. Y eso es lo que da un resultado más positivo, un resultado mejor. De verdad, muchísimas gracias, chicos. Yo siento que hoy aprendimos mucho en cuanto a las compras, a que detrás de una transacción comercial hay mucho más. Hay un deseo, hay recuerdos, hay significados. Y gracias por ayudarnos a explorar eso. Y bueno, a quienes nos están escuchando, quiero decirles que esta información está disponible para ustedes, para que lo conecten con su vida diaria, para que aprendamos, para que apliquemos. Este es el episodio número 2 de B-Brand, del podcast de marketing, y queremos agradecer nuevamente la participación de nuestro profesional psicólogo Michael y también la participación de Diego, aquí presente también estudiante de marketing. Queremos agradecer al Laboratorio de Negocios y Tecnologías de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí, a la empresa pública de estudios y construcciones, gracias también a la carrera de agronegocios que nos permiten este tipo de espacios. Cualquier duda, comenten, indaguen, sigan pendientes de lo que puede pasar en este podcast a continuación y muchísimas gracias. No olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales, Marketing ULEAM, igual todo va a estar en la descripción. Y como lo dijo mi compañera Jocelyn, alguna duda, sugerencia que quieran, pues pueden comentarlo y nosotros despejaremos esas dudas en comentarios.